Hola, bienvenidos a esta IT Master Sessions en la que vamos a revisar la seguridad en las aplicaciones modernas con herramientas que harán la delicia de los C-Levels, pero que además aman los desarrolladores. Para eso contamos con la presencia de dos expertos de Checkmarx. Acompáñenme. Bueno, pues vamos a arrancar con este apasionante tema que interesa a todos los desarrolladores de aplicaciones y tenemos en primer lugar a Germán Torres, quien nos va a dar algunas definiciones previas de acuerdo con un modelo que ellos han definido de seguridad en aplicaciones. Gracias, Germán, por tu compañía. Muchas gracias, Mónica. Gracias por tenernos aquí el día de hoy. Bueno, la parte interesante de seguridad en aplicaciones tiene tres pilares fundamentales, ¿no? La parte de tecnología, la parte de la gente y la parte de los programas de seguridad en aplicaciones en las empresas. El tema de la seguridad en aplicaciones, Mónica, ha ganado muchísima importancia en los últimos tiempos porque la superficie de ataque de los hackers que están allá afuera, digamos, buscando hacer daño a las organizaciones, creció de una manera exponencial, porque la superficie de ataque del software, pues o de las aplicaciones de las empresas, digamos, es la capa más grande que tienen actualmente los hackers, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó recientemente, el año pasado incluso te puedo compartir que después del phishing, ¿no? En segundo lugar está el software como digamos, de los vectores de ataque más usados para hacer daños a las organizaciones. Entonces, esto lo platicamos el día de hoy para poner un poquito en contexto la importancia que tiene la seguridad en las aplicaciones y cómo es muy importante que todas las organizaciones vayan pues elevando los niveles de seguridad en este tema. ¿No es así, Ronen? Y es importante definir por qué las organizaciones les debe de importar lo que es la seguridad en aplicaciones. La seguridad en aplicaciones busca asegurarse o mantener la reputación de las organizaciones, busca proteger la información confidencial de los clientes, la información confidencial también de sus empleados y como bien comentaste, la seguridad en aplicaciones es algo de personas, procesos y tecnología. También pues hay que buscar todas las cuestiones de seguridad, resolver todos los problemas de seguridad. La seguridad en aplicaciones, en estos tres vectores que estamos platicando, pues de las personas que hablamos que deben de estar involucradas, pues usualmente son el CISO, gente de desarrollo de aplicaciones, los desarrolladores. Tenemos distintos stakeholders que deben de participar en lo que es la seguridad en aplicaciones. También tenemos la parte de tecnologías, que las tecnologías vamos a hablar un poco más sobre ellas a más a detalle un poco más adelante, pero dentro de las tecnologías pues hablamos de análisis de seguridad, análisis estático, las herramientas que utilizan los desarrolladores para programar y como bien comentas toda la parte que es de procesos o de políticas, ¿no? Antes de continuar, Ronen y Germán, me gustaría invitar a todos los asistentes, a quienes nos acompañan en esta sesión, que usen el módulo de preguntas y respuestas para que en cualquier momento vayan mandando sus preguntas y al final de la sesión tendremos suficiente tiempo para responderlas. Nos vamos a asegurar de que así sea. A propósito de definir políticas, Ronen y Germán, últimamente se ha puesto como muy en boga, bueno, tiene ya varios años, pero cada vez más este concepto de DevSecOps. Podríamos hablar de los beneficios, pero sobre todo de los retos, porque creo que es fácil decirlo, pero pocas empresas realmente tienen dividido el desarrollo de aplicaciones desde esta perspectiva. Sí. A mí me gustaría también comentar, y como parte de DevSecOps también, es la cuestión de las políticas. La definición de políticas es muy importante porque esta va a definir cómo se va a automatizar los procesos, qué tipo de herramientas hay que utilizar, qué tipos de KPIs se deben de tener. Las políticas van a definir cuánto tiempo tienen los desarrolladores o los equipos en mitigar las vulnerabilidades. Y bueno, también como parte de las políticas pues hay que automatizar o estandarizar todos los procesos. Estos procesos, ya que tengamos estas definiciones, pues hay que implementarlos dentro del ciclo de DevSecOps
Y aquí podemos utilizar lo que son distintos módulos o distintas herramientas de análisis de seguridad, como es el análisis estático, el análisis de infraestructura como código, el análisis de las librerías. Y también nos tenemos que asegurar de capacitar a los desarrolladores. Para tener un ciclo de desarrollo ágil, buscamos que los desarrolladores puedan programar de manera segura. Entonces tenemos que capacitar a los desarrolladores a que ellos sean partícipes de la seguridad, tanto en el uso de las herramientas como en lo que es la programación segura. Entonces, sí, Germán, perdón, tú adelante. querías hablar un poquito. Quería comentar que justo este tema de DevSecOps es llevar la parte de la seguridad de las aplicaciones al centro de todo el proceso de desarrollo. Y es justo uno de los principales retos que tienen las organizaciones hoy en día. Llevando la parte de seguridad de las aplicaciones al centro de todo y haciendo partícipes a los desarrolladores o involucrando a los equipos de desarrollo, digamos, en esta nueva corriente o en esta nueva forma de trabajo, es como las organizaciones van a poder percibir o recibir las mejores ventajas de manejar la seguridad de sus aplicaciones de esta forma. Te quería decir también que es muy importante que la seguridad en aplicaciones se tome como pues un tema muy serio y muy formal dentro de las empresas, para que alrededor de una política seria, ¿no?, bien definida, bien creada para seguridad en aplicaciones, alrededor de este tipo de políticas y de procesos y de procedimientos, pues se empiece, digamos, a apuntalar lo que son este tipo de modelos de desarrollo seguro. Pues sí, porque hoy en día vivimos una economía de aplicaciones y prácticamente todas las empresas están desarrollando aplicaciones, incluso plataformas, están colaborando con otros proveedores de soluciones con los cuales también tienen que hacer una sincronización a través de APIs, conectores, en fin. Esto vuelve el panorama, como ya lo decían al principio, muy complejo. Entonces me gustaría, Ronen, ¿cómo relacionar DevSecOps con el desarrollo moderno de aplicaciones? Sí, bueno, antes que nada, la importancia de DevSecOps pues es justamente llevar una idea al mercado lo más rápido posible. Y la importancia de llevar una idea al mercado lo más rápido posible, pues si como organización eres el primero y no hay nadie más que esté dando tu solución, pues obviamente abarcas más el mercado. Si sigues el modelo de DevSecOps, pues tus procesos de producción son más rápidos, lo que quiere decir que inviertes menos en el proceso de producción de tu aplicación. Entonces tiene muchas ventajas toda esa parte de DevSecOps. Hoy en día, o bueno, tradicionalmente se hacían aplicaciones usando un stack de tecnología en 3 capas, donde el desarrollador pues escribe el front-end o la capa inicial, luego está la capa de negocio y luego está la capa de persistencia, y todas estas aplicaciones eran aplicaciones monolíticas donde tienes todo en conjunto. Entonces es muy fácil saber qué es lo que tienes, qué es lo que has incluido en tu desarrollo de aquí de aplicaciones. Ok. ¿Esto también tiene que ver con los métodos ágiles entonces de desarrollo? Correcto, Mónica. Tiene que ver con los métodos ágiles de desarrollo y sobre todo tiene que ver con que las organizaciones inicien sus flujos de desarrollo de manera segura desde el comienzo. Es decir, que no se esperen a que tengan sus aplicaciones terminadas o estén terminando el roadmap de aplicaciones que tienen que liberar en el primer semestre del año y en ese momento se quieran detener a hacer la parte de seguridad. O sea, tiene que ver con que desde el día 1 que se están trabajando en esos nuevos desarrollos, en esas nuevas aplicaciones de negocio, las aplicaciones puedan estar seguras. Hay un dato muy interesante que recuerdo ahora, que esas organizaciones que salen al mercado con sus aplicaciones nuevas, bueno, pues generan 33% más de ganancias en los siguientes 3 años que cualquiera de sus competidores más cercanos, ¿no? Entonces, este tipo de datos duros, ¿no? De negocio, de ventas de las organizaciones, nos hace justo hacer este tipo de planteamientos donde lo ideal es, están desarrollando, están creando sus aplicaciones, van a salir con nuevas ideas en el mercado. Bueno, lo mejor es que esas aplicaciones y esas nuevas ideas que van apuntaladas de aplicaciones de tecnología vayan ya aseguradas.
O sea, vienen seguras desde la raíz, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, y te tengo otra pregunta, no te me vayas, Germán. Les recuerdo que pueden mandar sus preguntas en cualquier momento utilizando el módulo de preguntas y respuestas que tienen disponible en su pantalla. Hay otro concepto que me llama la atención y que maneja Checkmarx, que es el SBOM. Es Software Bill of Materials. Entonces, háblanos de eso, Germán, ¿qué significa? Aquí estoy, ¿me escuchan? Es un nuevo concepto, es una nueva tendencia que estamos, digamos, agregando a todo el espectro de seguridad en aplicaciones, que tiene que además viene de un concepto que algunos ya conocíamos, ¿no? Que tiene que ver con el famosísimo Bill of Materials que se utiliza en la industria de manufactura. Y lo que estamos haciendo ahora en el universo de seguridad en aplicaciones es agregar la parte de software, ¿no? Entonces es entender, digamos, los diferentes componentes o el Bill of Materials que involucra cada una de las aplicaciones. Esto quiere decir, estamos llevando a un mayor nivel de detalle cada uno de los diferentes componentes que se integran dentro de una aplicación, porque hoy en día, bueno, tenemos componentes, los que se trabajan en las organizaciones con sus equipos de desarrollo, pero me viene a la mente un componente que se utiliza mucho, que es el componente, por ejemplo, de librerías públicas, ¿no? Donde las organizaciones, en lugar de crear código desde cero, echan mano de algunas librerías públicas que encuentran en Internet para incorporarlas dentro de sus desarrollos, dentro de sus aplicaciones. Y el tema es que no siempre es la mejor práctica incorporar esas librerías, o también podemos encontrar librerías que son muy vulnerables que los desarrolladores no deberían de estar integrando en sus desarrollos. ¿No es así, Ronen? Así es. Y la situación es que con el nuevo modelo o desarrollo moderno de aplicaciones, lo que comentaba antes era una aplicación monolítica que tenía todo, era fácil saber qué tienes incluido en tu aplicación. Con este nuevo enfoque, las aplicaciones se vuelven más complejas, el stack de las aplicaciones es más complejo. Ahora tenemos el código que desarrollan los desarrolladores, luego tenemos microservicios, librerías de terceros, como mencionas, infraestructura como código. Las mismas librerías de terceros tienen otros componentes que ellos mismos incluyen, y entonces es cada vez más complicado saber qué componentes, qué módulos tienen las aplicaciones hoy en día. Y esto todavía se hace más difícil para las aplicaciones, ahora sí que out of the box, las que uno compra. Esas aplicaciones también seguramente incluyen módulos de terceros y una organización no sabe qué es lo que incluye. Y no solo eso, sino estas mismas librerías de terceros, estos mismos módulos, pues pueden tener licencias y, como bien comentas, pueden tener sus propios riesgos. Entonces, el desarrollo moderno de aplicaciones per se, pues conlleva otros retos, como puede ser saber qué es lo que estás adquiriendo, qué componentes, qué módulos, qué librerías tu aplicación tiene, ya sea que la desarrollaste tú o la hayas comprado. Y bueno, es importante saber qué es lo que se tiene, y para eso nos ayuda la parte de SBOM, que SBOM, como comentas, es el Software Bill of Materials, y esto me va a dar una lista de qué componentes se tiene, qué versiones tiene cada uno de estos componentes, quién es el proveedor, cómo un componente se relaciona con otro componente, porque las librerías de terceros, un desarrollador puede escoger una librería de terceros, pero esta librería de terceros también tiene otras dependencias y automáticamente se incluyen en tu aplicación. Entonces puedes tener un bonche de librerías que ni siquiera sabes que tienes, y por eso es la importancia de SBOM. Saber tener un catálogo, un inventario de qué es lo que se tiene y cómo cada una de las cosas se relacionan unas con otras. Cuando tú sabes, cuando puedes leer estas vulnerabilidades, Ronen, te podrías ahorrar cosas como lo que pasó con el famoso Log4Shell o Log4j. Sí, bueno, correcto. Es así. Vamos a ir más adelante con un detalle particular de la parte de Log4j, porque justamente Log4j fue una librería pública, Mónica. Y antes de ir para allá, fíjate que quisiera remarcar el tema de la importancia de esta nueva corriente del Software Bill of Materials, porque podemos llegar ahora a detalle de no nada más saber si una librería pública es riesgosa y debemos de incorporarla o no, sino también vamos a llegar a un nivel de detalle en el que vamos a saber si la persona que creó esas librerías, Mónica, es una persona de confianza o es una persona reconocida en el mercado
que esté creando o agregando librerías públicas al universo de aplicaciones, pero que tenga, digamos, un buen estatus, ¿no? Que sea una persona correcta, que no sea una persona que esté boletinada, por ponerlo de alguna forma. Entonces sí quería subrayar este tema porque la parte de software Bill of Materials va a llegar a un nivel donde inclusive el currículum o la personalidad de esta persona, si es una persona buena, si crea buenas librerías, si son, digamos, seguras, este tipo de rastreos y este tipo de información también la vamos a estar encontrando, digamos, en esta nueva práctica. Y bueno, regresando al tema del Log4j, fíjate que este tema de Log4j nos está ayudando muchísimo a impulsar, digamos, esta parte del uso de librerías públicas o el no uso de librerías públicas que deberíamos de tener. Nos ayudó, digamos, a subrayar o a poner, digamos, el ejemplo prácticamente en tiempo real. Eso acaba de pasar hace unos meses y nos está pues impulsando a que nuestros clientes y las organizaciones tengan sus oídos pues más sensibles a este tema. ¿Qué más nos puedes comentar, Ronen, sobre el tema de Log4j, por favor? Pues sí, la importancia de SBOM o Software Bill of Materials es que las organizaciones deben de saber qué librerías tienen. Cuando apareció el problema de Log4j, las organizaciones tenían dificultad de poder contestar si utilizaban esa librería, si sí la utilizaban, qué programas la utilizaban, con qué versión la tenían, y quizás no nomás del software de que ellos mismos desarrollaron, quizás adquirieron ellos software de terceros que también usaba esta librería, y tampoco una organización no te podía decir si este software de terceros también usaba esa librería. Esto lo que provocó es que cuando salió esa vulnerabilidad, estas organizaciones tuvieron que invertir grandes cantidades de tiempo y de esfuerzo para poder detectar qué aplicaciones, tanto las que ellos desarrollaron como las que ellos han adquirido, utilizaban esta librería y poder enfocarse en la resolución de este tipo de problemas. Entonces, de manera general, una organización pues siempre debe tener un inventario de qué módulos, qué librerías se tiene, debe poder administrarlo, debe saber qué librerías llaman a qué, y bueno, de esta manera, si hubiera tenido alguna solución que detecta o genera estas librerías de SBOM, pues este tipo de soluciones les permiten a las organizaciones saber y detectar de manera inmediata qué librerías o qué programas tienen la librería vulnerable, ¿no? La librería que tiene problema. Y aquí una persona o uno se puede preguntar por qué las organizaciones utilizan librerías de terceros, y la respuesta es muy sencilla. Pues para qué inventar el hilo negro, ¿no? Si un desarrollador tiene que escribir código para que haga algún tipo de funcionalidad y ese código ya existe, pues es muy fácil bajar y descargarlo, ¿no? Entonces esto les da velocidad en el desarrollo. También es un hábito la cuestión de descarga de librerías públicas. Seguridad, muchas veces es más fácil utilizar una librería que está utilizada por cientos de organizaciones a desarrollar una desde cero. Por ejemplo, una librería de encripción es mucho más conveniente utilizar una que ya está aprobada a desarrollar una desde cero, ¿no? Y bueno, al final del día ahí está la información, ¿no? Para que inventar el hilo negro. Hay otro concepto que quisiera asociar al uso de librerías públicas que tiene que ver con las políticas y los procesos de las empresas. Y lo quiero subrayar porque de repente nos encontramos en el mercado con que llegamos con un cliente, con una empresa muy grande, donde nos dice: mira, nosotros, Germán, no nos preocupa la parte de librerías públicas porque pues tenemos una política aquí muy seria, de acuerdo a nuestros procedimientos y políticas relacionados a seguridad en aplicaciones, que siempre van de la mano, digamos, de la tecnología o de las plataformas tecnológicas como nosotros. Y entonces nos dice: mira, no te preocupes, que aquí la política y el proceso existe. Y bueno, pues déjame compartirte la gran sorpresa que se llevaron, porque a la hora que nos permitieron empezar a hacer algunas pruebas con algunas de sus aplicaciones, que las empezamos a pasar por el módulo de librerías públicas, pues adivina qué pasó. Nos encontramos que sus aplicaciones estaban llenas de librerías públicas, ¿no? Entonces este tema lo quería subrayar para decirte que es, digamos, una práctica muy importante que se tiene que agregar dentro de las prácticas de seguridad en aplicaciones en las organizaciones, porque independientemente de los procesos o de los procedimientos, todas las empresas están llenas de librerías públicas. Incluso hay un dato que me viene a la mente ahora de Gartner, donde Gartner dice que el 95% de las organizaciones alrededor de todo el mundo consumen código abierto.
Y el tema, digamos, preocupante de esta estadística de Gartner es que lo hacen incorporando este código abierto dentro del portafolio de sus aplicaciones de misión crítica. Entonces, pues ese tema es muy delicado y es una de las razones por la que es muy importante que las empresas consideren, digamos, este tipo de prácticas cuando están desarrollando sus aplicaciones. Fíjate, claro. Ahorita que dijiste misión crítica, con eso de Log4j, debido a que las organizaciones no podían definir si sí tenían o no esa librería, muchas de ellas tuvieron que sacar de línea sus aplicaciones críticas hasta poder definir si sí eran vulnerables o no eran vulnerables. Que si hubieran tenido un software o un sistema de análisis como SCA o hubieran tenido los archivos SBOM, simplemente se meten estos archivos o a esta aplicación y pueden determinar de manera rápida e inmediata si son afectados o no son afectados y con base a eso tomar las decisiones y las acciones pertinentes. Entonces, en lugar de tomarse días o semanas en poder definir si son afectados o no, les toma una cuestión de minutos y pueden tomar la acción que corresponde, ¿no? Entonces no se trata de decir, no señores, no usen librerías de código abierto, sino simplemente tengan estas herramientas a su alcance. Ya están llegando muchas preguntas, por cierto, sigan usando el módulo de preguntas y respuestas. Vamos a contestar, si no da tiempo, a todas o las que más se repitan o las que creamos que son más críticas. Y de cualquier manera, nuestros expertos que están hoy aquí acompañándonos en esta sesión, después se pondrían en contacto con quienes no podamos contestar en vivo su pregunta. Entonces, ¿cómo le hace Checkmarx para poder llevar esta funcionalidad hasta el desarrollador y que seguro va a ser además la delicia de los C-levels y en particular de los directores de seguridad de las organizaciones? Fíjate, Mónica, que algo bien interesante, como comentas sobre Checkmarx, es que somos una plataforma tecnológica para asegurar las aplicaciones de nuestros clientes desde el día 1, desde el día que empiezan a trabajar. Y además tenemos la gran ventaja que les gusta mucho, digamos, la estrategia, ¿no?, que utiliza Checkmarx para asegurar esas aplicaciones con sus clientes a los grandes niveles, a los C-levels, como bien comentas, pero además les gusta muchísimo también a los desarrolladores. Tenemos otras estadísticas también de algunas de las consultoras internacionales donde señalan a Checkmarx como la herramienta número 1 en cuanto a uso amigable y en cuanto a su incorporación dentro del flujo de trabajo de los desarrolladores. Esta parte nos parece muy, muy interesante porque por un lado estamos, digamos, satisfaciendo las necesidades de los equipos, por ejemplo, de seguridad o del CISO de una gran organización, pero por el otro lado, a la hora que Checkmarx se incorpora en el día a día de los equipos de desarrollo de estas empresas, pues también es una plataforma que gusta mucho, que es fácil de utilizar y que en este tipo de encuestas se convierte en la plataforma más votada y que, digamos, se incorpora de forma más fácil dentro de los equipos de desarrollo. ¿No es así, Ronen? Así es, y justo porque da información muy precisa y muy puntual. Por ejemplo, para el caso de librerías de código abierto, no únicamente dice esta librería es vulnerable, sino también a través de una característica que se llama Exploitable Path, puede indicar si estás utilizando la parte vulnerable de una librería. Una librería puede tener una vulnerabilidad, pero tú puedes estar utilizando una parte que no es vulnerable. Entonces Checkmarx puede bajar la prioridad de esa mitigación, ¿no? O al revés, puedes tú tener una librería y sí estar utilizando la parte vulnerable de esa librería, lo cual hace que la prioridad de mitigación sea mucho mayor. Y esto es para la parte de librerías. También hay que diferenciar en lo que son vulnerabilidades en librerías de código abierto y lo que es código malicioso. Y ahí entra la parte de cadena de suministro. Una librería puede tener una vulnerabilidad que quiere decir se comporta quizá mal o se puede permitir un mal uso de esta librería. Y un código malicioso, pues es quizá un hacker contribuyó a la creación de una librería. Entonces, una librería puede no tener vulnerabilidades, estar muy bien programada, pero tener un comportamiento errático. Y esto es porque quizá un hacker pues contribuyó con la creación de esa librería. Y nuestra solución de análisis de librerías de código abierto incluye la parte de análisis de cadena de suministro.
que este análisis es un análisis más complejo, porque no nomás hace un análisis estático y análisis dinámico de estas librerías, sino que también revisa la reputación de los usuarios que contribuyeron a crear esas librerías y también revisa los metadatos de los repositorios para asegurarse que estos tengan información verídica. Y entonces es un análisis muy complejo y como resultado de todo esto se pueden exportar justamente reportes de SBOM para que las organizaciones tengan un detalle completo sobre los componentes que se tienen y cuál es el estatus. Oye, Ronen, pues esto se escucha como muy increíble. Yo no sé si Germán de veras nos va a poder dar una explicación o una demostración de esto más a detalle. Tenemos preparada una demostración para ustedes, es un pequeño video que tenemos listo y lo podemos pasar en cualquier momento. Solamente quería agregar el tema de que esta práctica y digamos la facilidad de limpiar y cuidar el uso de librerías públicas, Mónica, hace que las organizaciones tengan a sus equipos de desarrollo enfocados a lo mejor en temas que tienen que ver mucho más con el negocio, mucho más con digamos, la generación de ventas, aumentar la parte de ventas, en fin, poderlos utilizar en cosas que estén mucho más orientadas a la parte de core de negocio y al core de las aplicaciones, en lugar de tenerlos buscando en una aguja en un pajar dentro de la parte de librerías públicas, ¿no? ¿Quieres que vayamos de una vez con la parte de video? Porque todavía tenemos la parte de conclusiones. Sí, yo creo que para dejar más tiempo para la sesión de preguntas, yo creo que vamos al video, ¿te parece? Me parece perfecto, Mónica. Vamos al video entonces. Listísimos. La pantalla que están viendo es la pantalla de Checkmarx One, donde yo tengo visibilidad general sobre todos mis proyectos. Cuántos proyectos tengo, cuáles son de alto riesgo, de bajo riesgo, el total de vulnerabilidades que se tienen. Voy a entrar al proyecto de API Security. Le damos clic. Del lado derecho puedo ver el análisis estático, dándole clic a Results. Puedo entrar a sus detalles. Lo mismo con el análisis de librerías de código abierto, con el análisis de cadena de suministro. Tengo la parte de infraestructura como código y la parte de seguridad en APIs. Como les comento, puedo dar clic en Results y voy directo al detalle. En este caso voy a entrar al proyecto per se. En esta pantalla puedo ver la información general del proyecto independientemente del análisis que se llevó a cabo. Puedo ver que es un proyecto de alto riesgo, el total de vulnerabilidades, que es más de 3,000 vulnerabilidades, número de vulnerabilidades por tipo de escaneo, tengo información general de los escaneos que se llevaron a cabo a través del tiempo, cómo se han ido mitigando las vulnerabilidades, resultados por tecnología y cuestiones de cumplimiento. Todo esto es información general de este proyecto. Puedo ir más específico por el tipo de escaneo. Por ejemplo, puedo ver los resultados del análisis estático, los resultados de análisis de librerías de código abierto, de infraestructura como código y de seguridad en APIs. Acá me da el detalle de cuántas APIs se detectaron, cuántas tienen datos sensitivos, el total de riesgo, qué vulnerabilidades se encontraron. Luego me voy al tab de cumplimiento. Acá por tipo de estándar de seguridad puedo ver cuántas vulnerabilidades tengo, por ejemplo de PCI o de OWASP Top 10. Y todo esto es a nivel de proyecto. Vamos a más detalle. Me voy al historial de escaneos, damos clic. Y ahora sí, aquí tengo igual que al principio los distintos tipos de escaneos, pero voy a entrar al detalle de API Security. Ahorita me va a presentar una lista de las vulnerabilidades que se encontraron en este proyecto relacionadas a APIs. Tengo el nombre el riesgo, el estatus, cuál es el endpoint, el método de acceso, el origen de los datos y cuándo fue descubierto. Como se dan cuenta, pues usualmente son varias páginas de APIs acá. Entremos al detalle de alguno de ellos. Entonces, en la parte de arriba tengo información general del API. Del lado izquierdo tengo ya información detallada. Aquí me indica en qué archivo detectó el API, en qué línea de código, cuál es el nodo fuente. Del lado derecho tengo la parte de los parámetros. Aquí me indica que tengo 7 parámetros sensitivos. Aquí me los lista. Si quisiera ver el detalle de estos parámetros, damos clic acá, aquí arriba. Ya me saca la lista de los parámetros, cómo se encuentran, si es por petición o por respuesta. También puedo ver el detalle de los parámetros, ya separados, por ejemplo, por petición. Y también lo puedo ver por respuesta. Entonces, como ven, tengo todo el detalle de cada una de estas APIs que representan algún tipo de riesgo.
Me voy a regresar al proyecto. Y lo que hemos estado conversando sobre SBOM, también lo podemos obtener de una manera muy rápida. El SBOM está relacionado a lo que es el análisis de librerías de código abierto. Entonces entremos ahí. Y acá, muy similar a los APIs, puedo ver qué librerías son vulnerables, cuáles tienen algún riesgo de cadena de suministro, riesgos legales, cuestiones de obsolescencia, y cada uno de estos tiene detalle con el que podría entrar. Pero lo que vamos es a la parte de SBOM. Simplemente aquí arriba le damos clic, Software Bill of Materials. Checkmarx actualmente utiliza el estándar de ciclón de X. Puedo seleccionar el formato, le damos clic en exportar y se descarga el archivo. Una vez que se descarga, se nos presenta un archivo de esta manera. Ese es el XBOM, donde podemos ver los componentes, todos los componentes que tiene el proyecto, y para cada componente todo el detalle. Entonces acá tenemos el tipo de librería, la referencia, el nombre de la librería, la versión, el alcance, las licencias que tiene. Básicamente es todo un inventario de las librerías de código abierto que se tiene. Y si yo lo quisiera ver a nivel general de todos mis proyectos, también Checkmarx ofrece una opción de un catálogo global. Puedo ver un catálogo global de APIs, en donde me muestra todas las APIs que tengo en todos los proyectos, y con esto tengo una visión general de qué es lo que tengo, qué es lo que está expuesto. Así como también tengo un inventario general de las librerías de código abierto que se tienen, igual en todos los proyectos que he escaneado. Entonces, si yo quisiera ver qué proyectos tienen Log4j, por ejemplo, simplemente pongo la librería, acá ya tengo el paquete, pero aquí ya me indica qué proyectos tienen estas librerías, cuál es la versión y bueno, si tienen alguna vulnerabilidad. Y bueno, de manera general, esta es la demostración que les queríamos hacer. Gracias. No, pues ahora sí que me apantallaron. ¿Para qué les digo mentiras, muchachos? Supongo que también a quienes nos están acompañando en esta sesión, así que sigan haciendo sus preguntas, por favor. ¿Qué les pareció esta demo? Y vamos a pasar ya a las conclusiones principales de esta charla. ¿Quién quiere empezar, Germán? Pues si me lo permiten, si quieren puedo comenzar. Yo creo que tenemos algunas conclusiones importantes que señalar el día de hoy. Sobre todo la primera, bueno, las organizaciones necesitan velocidad, Mónica, cuando están trabajando en sus aplicaciones, ¿no? Necesitan velocidad para salir con sus aplicaciones, con esos nuevas estrategias de negocio, ¿no? Con esas digamos, nuevas ofertas que ponen en el mercado para sus clientes, tienen que salir lo más rápido posible. En la medida en que no puedan salir con esa velocidad, es en la medida en que le van a estar pegando, digamos, a la generación de sus utilidades, ¿no? El tema de la velocidad hoy es muy importante y la única manera en la que van a lograr hacerlo es incorporando de una forma real, bien estructurada, una estrategia de seguridad en aplicaciones con el uso de plataformas como Checkmarx para que desde el día 1 en el que están trabajando con sus aplicaciones y en el roadmap de sus aplicaciones puedan estar, pues digamos, garantizando la parte de seguridad, ¿no? Y por supuesto, no olvidando que agregando a los equipos de desarrollo, ¿no? Que los desarrolladores ahora se convierten en una parte muy importante. Tradicionalmente habían sido dejados de lado. Se trataba de trabajar con ellos solamente en términos de funcionalidad y tiempos para generar una aplicación y ponerla en el mercado. Al día de hoy, a los desarrolladores los tenemos que incluir, los tenemos que hacer partícipes de la seguridad y del trabajo que están haciendo, ¿verdad, Ronen? Es correcto, y tenemos que recordar que también es importante que las organizaciones tengan un inventario de qué es lo que tienen, qué aplicaciones tienen, estas aplicaciones, qué componentes, qué módulos tienen. Todo esto lo pueden hacer a través de SBOM. La solución de Checkmarx genera un SBOM de manera automática. Prácticamente después de un escaneo se puede exportar el archivo de SBOM. Esto da mayor visibilidad sobre lo que tienen, lo cual da agilidad, saber qué es lo que tienen. Para si llegara a ver algún otro caso de alguna otra vulnerabilidad de día cero, simplemente se pueden meter a la consola y pueden ver si tienen ese paquete y qué aplicaciones tienen ese paquete, ¿no?
Entonces es muy importante la cuestión de saber ese inventario. También toda la parte de automatización, porque eso justamente da estandarización y da la velocidad que Germán estás mencionando, ¿no? Para poder tener una mayor velocidad, pues es estandarización, automatización. Eso nos ayuda. Las organizaciones hacían actos de fe para saber qué había dentro de sus aplicaciones. Mónica, esas aplicaciones legacy todavía que andan por ahí en el mercado, bueno, pues muchas veces no sabían qué había dentro de las aplicaciones. En el mundo de hoy y en esta nueva, digamos, corriente y mejor práctica para desarrollo de aplicaciones seguras, es importantísimo saber qué hay en las aplicaciones, ¿no? Tanto quien las construyó como el que las compró, o aplicaciones que son hechas por terceros, ¿no? Porque también tú sabes como hay empresas que tienen sus equipos de desarrollo internos, pero además trabajan con terceros. Bueno, pues también es importante conocer qué hay en esas aplicaciones de terceros, qué me están entregando, cómo están los niveles de seguridad y cuál es la razón, pues para que tengamos siempre un alertamiento temprano, ¿no? De qué estamos haciendo mal, qué tenemos que corregir, cómo vamos a mitigar esas vulnerabilidades que estamos encontrando en ese universo de aplicaciones, y todo en beneficio, pues como lo hemos hablado durante la sesión, elevar drásticamente los niveles de seguridad de las aplicaciones para que tengamos, estemos mucho más robustos en el mercado, con aplicaciones mucho más seguras, preparados para, pues tú sabes, los ataques de los hackers. Así es. Hay que incorporar la seguridad de manera orgánica dentro del ciclo de desarrollo, empoderar a los desarrolladores a que ellos sean partícipes de la seguridad, automatizar lo más posible y tener la visibilidad de qué tenemos a través de las SBOM. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, Germán y Ronen. Y ahora sí, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Listos? Vamos a las primeras preguntas, así como fueron llegando más o menos. Roberto Carlos Covarrubias nos dice, entonces, ¿podría detectar posibles backdoor en librerías? ¿Esto lo hace mediante ingeniería inversa de compiladores o la detección de comportamientos? Esto, ¿qué tal? Esto lo hacemos a través de una cámara de detonación, que es básicamente es un sandbox. Aquí lo que hacemos es que instalamos la librería, la ejecutamos y analizamos su comportamiento. Analizamos a qué lugares se comunica, cómo accesa a los discos, cómo accesa a la red, cómo utiliza la memoria. Entonces, con base en un análisis de comportamiento, podemos detectar si es un código malicioso o no. Tenemos también bases de datos de sitios no seguros. Y bueno, básicamente es a través de un análisis de comportamiento. También les corremos un análisis estático y un análisis dinámico a estas librerías. Entonces, con base a toda esta información, nosotros podemos detectar si efectivamente es segura o no segura la librería. Germán, ¿no quieres añadir algo más? No, por el momento no, creo que está bastante completa. Ok. Jonathan Aviña nos dice, ¿me recuerdan el nombre de la aplicación de análisis de vulnerabilidades que mostraron en el video? Sí, seguro. Bueno, es nuestra plataforma de Checkmarx One, que digamos es nuestra plataforma insignia. Y bueno, tiene la gran virtud de tener todos los módulos integrados dentro de la misma plataforma. Y cuando hablo de módulos me refiero a los módulos de análisis de aplicaciones, como es el módulo de análisis de código estático, como es el módulo de análisis dinámico, el módulo de librerías públicas, el módulo de análisis de infraestructura como código, y con la gran ventaja también de que podemos integrar el módulo de capacitación igualmente dentro de la misma plataforma de Checkmarx One, lo que nos da, bueno, pues un gran potencial para tener a los equipos de desarrollo lo mejor preparados en términos de seguridad de aplicaciones. Ok. Hay otra más. ¿Cómo se integra el análisis de cadena de suministro al ciclo de desarrollo? Bueno, básicamente lo podemos integrar en distintos puntos del ciclo de desarrollo. Por ejemplo, podemos hacer que un desarrollador, cada vez que suba su código al repositorio, se lance un análisis y el mismo desarrollador puede obtener una retroalimentación dentro de su mismo IDE, su interfaz de desarrollo.
De igual manera podemos hacer que antes de hacer un merge, cuando se junta, ahora sí que una rama con otra, se haga otro análisis. También podemos hacer un análisis en los pipelines para asegurarnos que no pase código que no cumple con las políticas de seguridad. Aquí lo que nosotros buscamos es dar una retroalimentación temprana a los desarrolladores. Inclusive un desarrollador puede, antes de utilizar una librería, puede conectarse al sistema y puede buscar esta librería y nosotros le vamos a indicar si es una librería segura o no antes de que la utilice. Pero si llegara a utilizar antes de este análisis, pues en distintos puntos de manera automatizada se puede llevar a cabo el análisis y darle una retroalimentación de manera temprana. Justo a propósito de lo que estás diciendo, hay dos preguntas relacionadas. ¿Cómo controlar librerías de código abierto? Que no sé si ya creo respondido con esto que acabas de decir, pero también Oscar Reyes nos dice con qué frecuencia se tiene que hacer este análisis, porque las vulnerabilidades avanzan día tras día. Ok. Bueno, esa es la parte interesante de la propuesta de Checkmarx. ¿Con qué frecuencia? Bueno, se tiene que estar haciendo el análisis de vulnerabilidades todos los días. Yo le diría a Oscar, o sea, se tiene que estar realizando todos los días. Y entonces, ¿cómo hacemos para estar analizando o escaneando las aplicaciones todos los días para detectar vulnerabilidades? Bueno, pues la única manera de hacerlo es cuando incorporamos Checkmarx como plataforma de seguridad de aplicaciones dentro del ciclo de desarrollo, ¿no? Durante todo el ciclo de desarrollo, cuando están trabajando los equipos de desarrollo, para que ellos mismos puedan ser partícipes de la seguridad, Mónica. Lo que hacemos es que tradicionalmente los equipos de desarrollo estaban fuera de los temas de seguridad. Las aplicaciones se escaneaban al final y nos pasaban cosas como las que le preocupan a Oscar. Actualmente, los desarrolladores tienen checkmarks dentro de sus equipos, dentro de sus computadoras, entonces ellos están escaneando, están trabajando, están tirando código y en ese mismo momento están escaneando su código o lo escanean cuando terminan de trabajar o de armar una aplicación, de tal forma que si una aplicación, el ciclo de vida o más bien de creación de una aplicación es del día 0 al día 100, pues durante los 100 días los desarrolladores están escaneando sus aplicaciones. Ese es justo, digamos, el cambio de paradigma que nosotros proponemos para las empresas, porque de otra forma, pues no habría manera de estar al día con todos estos temas de aplicaciones. Yo quisiera agregar también, si me lo permites, es que cuando hablamos del tema de... mute, ponle mute. Cuando hablamos del tema de librerías públicas, y a lo mejor también ahí se refiere, Oscar, un poquito su pregunta a esa parte. Bueno, justo el módulo de librerías públicas sí está conectado a Internet, está en línea ese módulo y se está actualizando constantemente, cada hora, ¿no? Las actualizaciones para el resto de la plataforma las hacemos más o menos una vez cada 3 meses, pero la parte de librerías públicas que sí está cambiando todos los días, se está actualizando constantemente y la gran ventaja que tenemos es que la tenemos conectada o está en línea, con lo cual pues lo podemos tener toda la información al día. Entonces, solamente tratando de sintetizar mi respuesta, por un lado, estar escaneando todos los días durante todo el ciclo de desarrollo, los 100 días que dura la creación de una aplicación, y por otro lado, bueno, tener el módulo de librerías públicas en línea para que se pueda estar actualizando constantemente en favor de las organizaciones. Ya me gustaría comentar que aunque se oye que es demasiado, realmente al momento que se integra estos escaneos de manera orgánica dentro del ciclo de desarrollo, no les toma más tiempo a los desarrolladores. Como comentaba, un desarrollador puede hacer un check-in de su código y de manera automática se hace el escaneo, el desarrollador puede seguir trabajando en otras cosas, etcétera, y cuando termine el escaneo se le actualiza la información. Entonces no es algo que los ponga en pausa, sino es algo que puede correr en paralelo a lo que están haciendo. Ah, súper. Bueno, Perdón. Saúl, perdóname. Perdóname, Mónica, había otro, junto con la pregunta inicial, también nos decían que cómo podían estar detectando la parte de librerías públicas en una organización o algo así en este sentido. Bueno, nada más quería subrayar que, bueno, obviamente se puede hacer a través de la plataforma de Checkmarx y es una de los módulos que tenemos para estarlas revisando. No van a poder controlar, o sea, por ejemplo, en el día a día de los equipos de desarrollo, bueno, pues no podemos estar pegados a la computadora de los desarrolladores para ver qué tipo de librerías están jalando o qué tipo de material están integrando en su desarrollo de código. Definitivamente eso sería muy complicado hacerlo. Es más, puedo decirles que no lo podemos hacer.
Sin embargo, cuando ese código llega a la plataforma y lo escaneamos, ahí nos vamos a dar cuenta que están integrando el código de librerías públicas. Y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de detener esa parte. Entonces, la respuesta también para esa pregunta es, sí lo podemos hacer, no en el día a día quizás de los equipos de desarrollo, sino en el momento o en la parte del proceso de desarrollo donde entre checkmarks, ahí nos van a brincar. Y algo importantísimo también complementando esa pregunta es que vamos a poder tener la capacidad de hacer un análisis de cuál es el riesgo y el compromiso legal que se tiene por el uso de librerías públicas. Solamente recordar, las librerías públicas pueden ser vulnerables o no, pueden estar comprometidas o no, pero la mayoría de ellos tienen ciertas condiciones legales que cuando uno echa mano en nuestras empresas de ese código y lo incorporamos, pues muchas veces tenemos compromisos legales que no sabemos y que podrían comprometer a las organizaciones o meterlos en un eventual problema o de riesgo legal, ¿no? Y eso entonces con checkmarks también lo evitamos. Ay, oye, estás asustando mucho aquí a los asistentes. Pero bueno, más vale estar prevenido, ¿no? Correcto. Y Saúl Castro, muchas gracias por el mensaje. Y dice, ¿cuál es el esquema de licenciamiento de Checkmarks? Esta es la pregunta chingüengüenchona. ¿Es por proyecto, por escaneo o por desarrollador? Muchas gracias, Saúl, por su pregunta. Para la parte de la forma como comercializamos nuestra plataforma es un modelo de suscripción. Se hace en esquemas anuales o pueden ser multianuales. Y bueno, de base utilizamos normalmente un par de variables, el número de desarrolladores, ¿no? O el número de personas que van a estar usando la plataforma. Y también es necesario que sepamos cómo están las organizaciones en cuanto al esquema de proyectos, ¿no? Cuántos proyectos tienen, ¿no? Cuál es la intención sobre todo cuál es el paquete de proyectos que una empresa está considerando trabajar en el primer año, durante los primeros 12 meses en los que Checkmarks llega a esa organización. Entonces, número de desarrolladores, número de usuarios y por el otro lado, el número de proyectos. Con estas dos variables, normalmente nosotros podemos ya colaborar con nuestros clientes, con las empresas, ayudarlos a definir, digamos, cuál puede ser su configuración. Y también hacemos, por supuesto, recomendaciones, ¿no? De cómo empezar a trabajar, a lo mejor empezar a trabajar con un cierto equipo de desarrollo o un par de equipos de desarrollo, o empezar a trabajar con los líderes de los equipos de desarrollo. En fin, hay una serie de recomendaciones y sugerencias que les podemos hacer para que, digamos, la adopción de la plataforma pues pueda ser una adopción pues mucho más tranquila, mucho menos dolorosa, ¿no? Y algo Ok. importante a notar es que los escaneos son ilimitados. Está relacionado con lo que estábamos platicando antes. Nosotros buscamos que se esté escaneando constantemente, entonces no se cobra por escaneo. Cuando tienes un proyecto, el desarrollador puede estar escaneando todo el día si quiere y no hay ningún tema. El chiste es que tenga una retroalimentación temprana y pues los escaneos son ilimitados. Oye, ¿y esto es software as a service? ¿Es una licencia? ¿Cómo es el esquema? Sí, es un esquema licenciado. La plataforma de Checkmarks One es una plataforma que vive en la nube, en un modelo multitenant para nuestros clientes actuales, y se comercializa a través de una licencia o de varias licencias, ¿no? El número de licencias para los desarrolladores, el número de licencias para los proyectos, y en un esquema anual o multianual, y básicamente así es como se comercializa. Algo que es muy padre y muy interesante es que somos una organización muy flexible, Mónica, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que podemos arrancar con cierta configuración y esa configuración, si no es suficiente durante los primeros meses, la podemos hacer más grande, podemos crecerla, ¿no? Cuando viene el aniversario con nuestros clientes, cuando cumplimos nuestro primer año, pues también la podemos crecer o podemos agregar módulos también, ¿no? Que no, a lo mejor no estaban considerados en la configuración original, digamos, para buscar completar la suite completa de Checkmarks dentro de una organización. Eso también lo podemos hacer. Entonces, esa parte se las quiero comentar para decirles que es muy fácil, digamos, comenzar a trabajar con Checkmarks. Es muy fácil también ir creciendo la plataforma, ¿no? Ir agregando módulos también. O sea, somos una empresa muy flexible que nos vamos acomodando y nos vamos adaptando a las diferentes necesidades o requerimientos de nuestros clientes en el mercado. Muy bien. Fernando Barbosa nos dice, ¿quién suele llevar la administración de la herramienta? Esa es una buena pregunta. Y
Bueno, todas han sido buenas preguntas, ¿eh? No se vayan a molestar, pero me parece que alguien tiene que ser el responsable, ¿no? ¿Y qué soluciones? Híjole, esta está más picuda. Son la competencia de Checkmarx One. Si es que hay competencia, digo, no sé. Bueno, en cuanto a quién lleva la administración de la solución, usualmente es la gerencia de seguridad en aplicaciones, que es gente de seguridad, pero que también conoce las aplicaciones. Es importante esto porque buscamos gente que conozca cuál es el impacto financiero de cada aplicación para poder asignar los niveles de riesgo necesarios. Entonces, es personas que conocen la aplicación, que conocen cuál es el impacto de esta aplicación hacia la organización y con base en esto, pues puede hacer las configuraciones necesarias. Entonces, usualmente es esa gerencia, aunque también los hemos visto como la gerencia de seguridad o de desarrollo, pero principalmente la de seguridad en aplicaciones. Y en relación Ok. a la parte de la competencia, bueno, pues, ¿qué le podemos decir? Que Checkmarx no tiene competencia. La realidad, hay algunas empresas, Mónica, en el mercado con algunas ofertas similares a la de Checkmarx, pero en verdad cuando te digo que no tenemos competencia, te lo digo, te lo digo muy convencido de eso y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, nosotros somos una organización, una empresa que se creó hace 15 años y nacimos exclusivamente para hacer el análisis de aplicaciones. No tenemos otra cosa. O sea, ese es el core de negocio de nosotros. Nuestros productos giran alrededor del core de negocio de Checkmarx y no nos metemos en otros campos, ¿no? Por ejemplo, otras organizaciones sí, ¿no? Tienen la parte de seguridad en aplicaciones y hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, otra cosa interesante con nosotros es que, bueno, tenemos, pues yo creo que la mayoría de los clientes más importantes en el mundo están con Checkmarx. Déjame citar, acordándome ahora, por ejemplo, las agencias de seguridad en Estados Unidos escanean su código con Checkmarx. La Armada y la US Navy también escanean con Checkmarx. Entonces, te diría también que las organizaciones más importantes en el mundo, ¿no? Escanean con nuestra plataforma y no escanean con plataformas de nuestros competidores. Otra cosa que también es súper interesante en relación a este tema es que la propuesta de nosotros desde el inicio, Mónica, fue adaptarnos o incorporarnos en el ciclo de desarrollo, en el famoso DevOps, y obviamente con la propuesta de tener un DevOps que sea seguro, que es el tema de DevSecOps. Desde que Checkmarx nació, la propuesta fue esta. Otras empresas que hay en el mercado, lo que han hecho, Mónica, es que se han tenido que estar adaptando, digamos, a estas nuevas prácticas o las mejores prácticas de desarrollo seguro actual y han tratado o han estado buscando incorporar sus productos dentro de esta tendencia o de esta mejor práctica. Desde que Checkmarx nacimos pensando en estar incorporados al ciclo de desarrollo, escanear todos los días, escanear miles de veces y escanear durante todo el ciclo de desarrollo. Entonces, por estas consideraciones, la verdad, me gustaría decirte que no tenemos competencia. Tenemos también buenas calificaciones con la mayoría de las empresas consultoras, ¿no? Estamos en el cuadrante de líderes. Y bueno, yo invitaría también a las personas que nos acompañan el día de hoy, pues a lo mejor a tener una plática con un poquito más de detalle. También podemos hacer pruebas de concepto muy fáciles, ¿no? Y bueno, pues demostrarles, digamos, ya en blanco y negro o en la vida real, cómo demostrar todas estas cosas que estoy diciendo y por cuál digo que no tenemos competencia. Y Muy bien. complementando con lo que dice Germán, Checkmarx tiene un departamento de investigación, o sea, nosotros nos dedicamos a lo que es la seguridad en aplicaciones, entonces tenemos un departamento de investigación eh, que básicamente está buscando vulnerabilidades desde de día cero, está actualizando todas las plataformas, hemos encontrado vulnerabilidades de día cero que obviamente las reportamos de manera ética. Entonces, esto es algo que nos diferencia. Contribuimos también con las comunidades de seguridad en aplicaciones, por ejemplo, la definición de OAS API. Gente de Checkmarx contribuyó a la creación de estos documentos. Entonces, participamos de manera activa en las comunidades, hemos dado soluciones de código abierto bueno, que pueden bajar y pueden utilizarse. Muy bien. Pues creo que con esto podemos concluir, si les parece. Ya estamos prácticamente sobre el tiempo de la sesión. Yo la sentí muy rica, muy enriquecedora y creo que la charla fluyó muy lindo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta sesión en vivo. De verdad,
sé que su agenda está ocupada todo el tiempo, pero me parece que también para ustedes ha sido provechoso este tiempo invertido. Y para también decirles que va a estar disponible esta sesión en línea todavía durante un mes, para que si quieren después compartirla con otros colegas, con otros amigos, pues la difundan, o para que ustedes la repitan si les interesó la demo. De cualquier manera, estoy segura que Ronen y Germán les mandarán por ahí un mensajito para poderles llevar estas pruebas de concepto y ofrecerles alguna otra demostración ya en sus oficinas. ¿O no? ¿Sí se puede? Dijo que por supuesto, nada más que no lo oímos. Estás en mute. No se oye, Germán. No, pues no sé qué pasó. Yo aquí estoy hablando. Ya, Algo ok. pasó. Entonces sí se vale, ¿no? Sí se vale, sí se vale. Sí. Oye, Mónica, por cierto, antes de despedirnos, estaba mirando la última pregunta. El flavor de Checkmarx también lo podemos tener en modelo de servicios administrados. Alguien nos hizo el favor de preguntar eso, entonces puede tener obviamente la herramienta a nuestros clientes o en un modelo de servicios administrados. Es importante también que lo sepan. Perfecto, muy bien, qué bueno que lo aclaraste. Pues de verdad ha sido un placer estar con los expertos de Checkmarx esta mañana. Muchas gracias, Ronen y Germán. Esperemos que pronto tengamos otra sesión y actualicemos cómo vamos en seguridad de aplicaciones modernas. Y hasta la próxima sesión. Gracias por su atención. Muchas gracias por la Muchas invitación, gracias. Mónica. Gracias a todos que nos acompañaron.